Bueno, hola, buenas tardes, profesora Erika. Ante todo, pues pedirle disculpas por la forma de presentar, pero no encontré otra forma como de grabar más adecuadamente. Profesora, pues para hacerle un pequeño resumen de lo solicitado y pues lo que se estudió. Entonces, pues comencemos por el concepto de límites, profe. Pues decirle que el límite es un concepto pues de análisis aplicado a alguna función en particular. En este caso, pues el límite se encarga en una función de estudiar el comportamiento que tiene una imagen de una función f de x en cuanto a una variable que pues es la x y cómo ésta se acerca a un valor c. Entonces el límite es como la medida de a que la imagen x, o sea la variable x, se acerca al punto c. Entonces así de esta forma se determina el límite. Para este caso entonces tenemos un ejemplo de una gráfica y pues vamos a hallar unos límites. Entonces nuestros límites sería límite de f de x cuando x tiende a menos 2. Entonces en la gráfica vamos a analizar que si llegamos al punto menos 2 y nos acercamos por un lado, entonces por el lado izquierdo nos acercamos a un punto y por el lado derecho nos acercamos a otro, pero tiene que dar de igual valor. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 es por el lado izquierdo, tiende a dar a menos 1 y por el lado derecho a 1 positivo. Entonces como no son del mismo valor, podemos decir que ese límite no está determinado o no existe. Tenemos otro ejemplo también que es el límite de f de x cuando x tiende a 0. Nos venimos a la gráfica nuevamente a evaluar cuando f de x tiende a 0. Entonces, evaluamos por izquierda y por derecha. Entonces vemos que por izquierda se acerca a 1 y por derecha también a 1. Entonces podemos decir que este límite es 1. Y por último tenemos otro ejemplo que es límite cuando f de x tiende al infinito. Si en la gráfica observamos que luego de la asíntota la x siempre va, sin tocarla, va siempre a tender a ir al infinito. Entonces va a estar sobre alrededor de los valores de 0. Va a estar muy cerca de la x. Entonces podríamos decir que este valor sería 0. Esa es una forma de evaluar los límites en una gráfica. También tenemos otra forma que es ya de una forma más explícita y es cuando nos dan el valor de la función en el plano. Entonces como ejemplo puede ser f de menos 2. Entonces si venimos a evaluar nuevamente, tenemos que f de menos 2 sería menos 1. Tiene su punto de reflejo, entonces sería menos 1. Pero por el lado contrario vamos a evaluar f de 2. Si venimos a la gráfica podemos observar que ni por ningún lado tiene una congruencia, por lo tanto este límite no existe o no tiene una imagen. Entonces podemos decir que ese límite no existe o no tiene una imagen. Bien, entonces también podemos de una forma con esta gráfica determinar cuando es una función continua o discontinua. Evaluándolo también de la misma forma en la gráfica podemos saber que la función es continua cuando no hay una interrupción en su trazado.
Cuando hay una interrupción ya podemos observar que puede llegar a ser discontinua o también que no puede estar determinada. Era lo que le quería decir ahorita. Entonces vamos a hacer una evaluación en 2 puntos, que sería f de x, donde x es igual a -1. Entonces vamos a la gráfica nuevamente y observamos que en x menos 1, perdón, observamos que en x menos 1 el punto sería más o menos 0, algo. Entonces podremos decir que es continua. Y vamos a hacer otro ejemplo que sería f de x menos 2 en x igual a menos 2. Entonces vamos nuevamente a la gráfica y observamos, y aquí cuando va por arriba no tiene, sigue derecho, no tiene donde golpear. Entonces podríamos decir que esta función en el punto menos 2 es discontinua o no existe. Esa función no existe. Bien, esa sería como la parte de los límites en los gráficos, profe. Bien, entonces vamos a seguir con un ejemplo. El ejemplo entonces es el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x más 2 menos 1 medio sobre x. Si hiciéramos este ejercicio directo reemplazando 0 en x en la función, tendríamos que es indeterminada, entonces no podríamos hacerlo, porque entonces tenemos que despejarla, profe. Entonces para esto entonces vamos a tratar de hacer lo posible aquí para sacar el problema de la x y que así podamos ya reemplazar y darle un valor en la función. Entonces, como primera medida en esto, hacemos la ley de la carita feliz, que es pues la multiplicación de los términos. Entonces, pues diríamos que multiplicamos extremos y luego los de abajo. Por eso se le dice la carita feliz. Sería, este es negativo. Entonces, acá hay un negativo. Bien, profe, entonces multiplicaríamos y esto nos quedaría entonces 2 menos x más 2 sobre x más 2 por 2 sobre x. Entonces, ya teniéndolo así, entonces podríamos eliminar este paréntesis y decir que el límite de x cuando tiende a 0 sería de 2. Podríamos eliminar ese paréntesis. Aquí eliminamos este positivo y lo sacamos el signo. Entonces quedaría menos 2 sobre x más 2 por 2. Todo sobre x. Entonces así ya con este signo afuera podríamos eliminar el 2 menos el 2 aquí y nos quedaría el límite, perdón por la grabación, de x cuando tiende a 0 de, ya eliminamos acá en esta parte, vamos a eliminar el x, entonces nos quedaría solamente menos x sobre x más 2 por 2 sobre x. Aquí ya podemos hacer ley de la orejita, entonces esto nos quedaría igual a menos x, ¿sí? menos x por sobre, perdón, x más 2 por 2 por x. Y así de esta forma, entonces ya podríamos decir que esto podría ser igual a decir que esto es menos 1 menos x. Menos 1 sobre menos 1 por x, menos 1 por x.
Entonces esto sería lo mismo que decir menos x. Pero así podríamos eliminar esta x. Entonces esto nos quedaría igual a menos 1 sobre x más 2 por 2. Y así entonces ya podríamos reemplazar en la fórmula ahora sí y decir que el límite de x cuando tiende a 0 es igual a menos 1 sobre 0 más 2 por 2. Y esto sería igual a menos un cuarto. Entonces así podríamos decir que todos los valores que se vayan a evaluar cuando x tiende a 0 van a tender a llegar a menos un cuarto, profe. Esa es como la forma de despejar cuando tenemos un problema de indeterminación en el límite. Bien. Por otra parte, profe, vamos a ver una aplicación de los de los límites en nuestro campo. Entonces tenemos un problema que sería el ingreso total para un producto dado es de R de x es igual a 1600 x menos x cuadrado. Es donde nos dice que donde x es el número de unidades vendidas. Es el número de unidades vendidas. Entonces nos dicen que hallemos el límite cuando las unidades lleguen a 100. Entonces aquí para esto tendremos que hallar el límite de esta esta determinación, de esta fórmula. Entonces la determinación sería 1600 por x, que en este caso sería cuando x tiende a 100. Entonces lo reemplazamos y por 100 menos 100 al cuadrado. Entonces, haciéndolo ya con una operación matemática y un poco avanzada rápido, esto nos daría 150.000. Este sería el límite. Este sería cuando lleguen a las 100 unidades, serían 150.000 pesos, digámoslo así, o dólares, depende de lo que se haya valorado, o sea, en lo que se haya puesto el valor de esto. Entonces esta es una forma de aplicar los límites para nuestro trabajo también. Bien, y por último, profe, entonces vamos a ver las derivadas. Entonces las derivadas, pues entonces, ¿qué es la derivada? La derivada me permite hallar pues el incremento que tiene en cada punto, el incremento de x más h de cada límite que tiene cada punto en específico de una función. Entonces el incremento que tiene cada punto en una gráfica y cuánto se acelera, digámoslo así. Entonces tenemos pues como unas reglas básicas de derivadas que pues que son tenemos como una fórmula. En algunos casos se determina como x', pero pues nosotros lo vamos a determinar con h. Entonces la derivada de un límite o de una función se está determinada por f', que sería la derivada de un límite. Entonces lo podemos hallar de una fórmula matemática que sería el límite, perdón, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. El f de x por lo general siempre nos dan sobre h. Todo esto sobre h. Entonces acá tenemos que tener muy claro y aprender a generar estos conceptos. Entonces cuando nos dan una función cualquiera, no sé, por ejemplo 2x² menos 3x más 5.
podemos hallar de una forma sencilla, digámoslo así, con un truco que observé también, estuve mirando, profe. Entonces f de x más h sería igual a 2 y ponemos en cada x paréntesis para saber y le ponemos x más h acá, y así podemos hallar de una forma rápida el f de x más h. Y luego tenemos la función, entonces reemplazamos acá y ya tendríamos como. Pero también tenemos otra forma, que es la derivada usando la definición de una pendiente en la recta de la curva. Entonces tenemos un ejemplo que vamos a observar. Entonces tenemos que f de x es igual a x al cubo menos 5x más 2, y nos piden que hallemos la f' o la derivada de la función. Entonces, por propiedades de derivada, sabemos que cuando hay un denominador, entonces lo restamos, lo bajamos y le restamos 1, entonces esto quedaría al cuadrado menos, cuando la derivada de una constante, se elimina la constante y queda se elimina la indeterminación, queda la constante, sería menos 5, y cuando hay una constante se elimina, entonces este sería la f'. Así ya podríamos entonces venir a evaluar de acuerdo a cualquier ejercicio que nos pidan. De pronto puede que nos pidan evaluar esto en determinado punto, entonces cuando le dan a una coordenada uno puede evaluar la derivada en determinado punto. En este caso pues vamos a evaluarla en el punto menos 1,6. Ya teniendo esta información, entonces sabemos que f' la tenemos acá. Entonces solamente lo que vamos a evaluar es reemplazar este valor en nuestra función, sabiendo que ya es la derivada. Entonces tendríamos la f' de menos 1 en este caso. Entonces esto sería igual a 3 por menos 1 al cuadrado menos 5. Tendríamos que f' de menos 1 es igual, entonces todo número elevado al cuadrado pues da positivo, y 3 por 1 pues 3, es menos 5. Entonces esto sería igual a menos 2. Esta sería el punto de la pendiente. Estos serían como a grandes rasgos, profe, las partes principales de límites y derivadas. Tenemos un poco más de aplicaciones, pero veo que me extendí un poco, me dijo su merced que máximo 20 minutos. Entonces espero pues todo haya salido bien. Profe, muchísimas gracias por la oportunidad, y ya en el segundo corte también espero estar más atento y demostrarle que tanto he podido estudiar un poco más, profe. Muchas gracias.